Muy buenos días. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la preparatoria número 5 Melchor Ocampo, tiene el gusto de presentar el día de hoy en nuestro coloquio Formar e Incluir el libro Superando Tiempos Difíciles, Cuentos y Relatos sobre Migración y Derechos Humanos. El coordinador de la obra, la doctora María Elena Rivera Heredia, y con el sello editorial de la Universidad Michoacana. El día de hoy tenemos a la doctora María Elena Rivera, al doctor Pedro Fernández Carapia, que es coordinador de Fuerza Migrante, a la doctora Itzel Liliana Fernández Montaño, a la doctora María Guadalupe López Andrade, al doctor Francisco Javier Becerra Gamiño y al doctor Ulises Sebastián Serrano Arias. Y para coordinar los trabajos que se van a presentar el día de hoy, les cedo la palabra a la doctora María Elena Rivera Heredia. Les agradecemos la presencia en este coloquio y esperamos que sea productivo para todos. Adelante, doctora María Elena, un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por este público tan hermoso que nos reúne en el día de hoy, que sabemos que nuestros invitados principales son estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria y también sus profesores y los integrantes de este grupo que tanto están haciendo para difundir la ciencia en todas las comunidades, empezando por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, gracias por la invitación y pues ahora sí que estoy invitada con un grupo de gentes que me acompaña, que son 58 autores que se animaron a escribir un cuento o a hacer una ilustración para un cuento que hablara sobre cuáles son los derechos humanos en general y luego cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes y luego específicamente cuáles son los derechos de las personas migrantes. Entonces tenemos en este libro cuentos para todas las edades, pero hoy vamos a enfocarlos justo en los más pequeños y los más jóvenes, como son nuestros invitados del día de hoy. Entre los autores de los cuentos tenemos a profesores universitarios, pero también tenemos a algunos estudiantes que todavía cuando eran estudiantes se animaron a participar contando alguna historia o relato de migración y derechos humanos. Otros han seguido, ya que terminaron la licenciatura, han entrado a estudiar la maestría y ejemplo de ello es Lupita, que nos acompaña hoy, ¿no? Tenemos también a Francisco Javier, que en cualquier momento también se conecta, que nos comparte otro de los cuentos y relatos. Tenemos como profesores a la maestra Itzel Liliana Fernández de la Facultad de Psicología, ¿no? Y tenemos también de la Facultad de Historia al doctor Ulises. Y ahora sí que en la vivencia de la migración, ahora sí que como migrante que estuvo 20 años en Estados Unidos y 20 años o más que ya tiene de regreso en México, activista y defensor de los derechos humanos, en ese caso nos acompaña el señor Pedro Fernández, ¿no? Yo, al igual que la maestra Itzel, también soy profesora investigadora de la Facultad de Psicología y esperamos que ustedes disfruten el recorrido que vamos a hacer del libro de cuentos. Este libro ustedes lo van a poder bajar a su computadora o a su celular fácilmente. Ahorita les voy a poner la liga en el curso de la conversación de hoy, se las voy a poner aquí en los mensajes para que la consulten, bajen el libro y lo puedan revisar en sus casas tranquilamente. Por lo pronto, si me permiten, les voy a presentar la portada del libro. Voy ahorita a compartir pantalla. En este momento vamos a abrirla. Y al platicarles un poco de la pantalla, les voy a pues dar pistas o claves de algunos de los cuentos que están adentro de este libro.
Primero, la idea que tuvimos al desarrollarlo es que quienes lo leyeran, quienes lo tuvieran en sus manos, ¿no? A través del celular, a través de la computadora, o quienes puedan tener el libro y hojearlo, sepan más, conozcan más sobre qué son los derechos humanos y que esa información les ayude a apoyar a las personas que han sido impactadas por la migración, para que sepan cuáles son sus derechos y que esa información les ayude a defenderlos, ¿no? En total, el libro incluye 38 cuentos o relatos. Son de estilos muy diferentes, ya los conocerán ustedes cuando los escuchen o cuando los vayan leyendo. En general, están divididos los 38 cuentos en 10 temas. Hablamos tanto de las personas que se van, de las personas que vienen a México y lo cruzan, de las personas que regresan después de muchos años de haber vivido en Estados Unidos a México, de lo que viven sus familias que se quedan en México, de lo que viven los niños, hijos de migrantes, lo que viven los papás de estos niños, los enamorados, ¿no? Que de repente uno se queda de un lado y otro del otro, o hacen lo posible por recorrer muchos kilómetros y distancia para tratar de reunirse. Y tenemos estos símbolos como el que vemos aquí a Marisa Mariposa, que es el título de uno de los cuentos, ¿no? Diana Andrade, ¿no? Que es una de nuestras autoras y que está invitadísima también a que nos relate la historia, ¿no? Lupita Pita, esa palomita que está por ahí, que es otro cuento. Tenemos a Dieguito, un niño brillante. Está una pista de la maleta mágica que nos lo contará la maestra Itzel. Tenemos a un niño vestido con el traje de la danza de los viejitos, porque hablamos en una sección de nuestro libro de la importancia de la cultura y cómo reconocer nuestra identidad cultural nos fortalece para la vida, ¿no? Está el señor de las botas de serpiente, que es otro cuento representado con esas botas que están ahí pisando a una serpiente que representa a la gente que engaña a los migrantes, que les comete fraudes, ¿no? Y pues está al fondo jornaleros agrícolas, ¿no? Que trabajan el campo en México, en Estados Unidos o en Latinoamérica y que viven en condiciones de mucha desventaja y que es importante también que sepamos lo que les pasa para que apoyemos en que haya una relación de más justicia con toda nuestra sociedad. Esas manos que ven entrelazadas, una color blanco, otra color moreno, es la unión de las razas, la unión de los países, la conexión entre nuestras diferencias, que es importante, ¿no? Que nosotros aprendamos a reconocer a los demás y a respetarnos y a trabajar en conjunto y no a construir muros que nos dividan. Entonces, esta es una breve introducción a nuestro libro. Voy a pedirle a nuestros cuentacuentos, a los autores de estos espacios, que puedan empezar a relatarnos un poquito más de ellos. Y ahora les voy a pedir que antes de que nos cuenten de su cuento, de su relato, compartan un poquito de ustedes para que nuestros, les diría, teleescuchas, ¿no? Las personas que nos están acompañando en esta videoconferencia sepan un poquito más de ustedes. Adelante, vamos a empezar con la maestra Itzel. Y todo el tiempo está el chat abierto. Si tienen alguna duda, algo que quieren que platiquemos o que comentemos, por favor anótenla. Yo lo que voy a hacer es, después de que participe cada una de nuestras presentadoras, me voy a tener un poquito para preguntarles qué derechos humanos creen que están incluidos en ese cuento o qué derechos de los migrantes estarán incluidos en ese cuento para que justo reflexionemos sobre eso. Al menos los vayamos identificando. Muy bien, pues vamos contigo, maestra Itzel. Sí, bien. Claro, gracias, doctora María Elena, con mucho gusto. Bueno, pues buenos días para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Por ahí veo que nos estaba saludando Gael. Ya se salió. Bueno, no sé, ya apagó su cámara, pero también desde muy temprano vi que estaba Ana Karen, Irán, Jorge. Ahí veo a Ana Karen.
ya se ve Gael. Y bueno, saludos a todos, pero me dirijo a ellos porque pues la idea es que ellos conozcan estos cuentos, ¿verdad? Porque los demás, algunos ya los conocen. Pues bienvenidos, yo les quiero platicar que yo me llamo Itzel, yo soy maestra en la Facultad de Psicología, doy clases, ahorita también estoy como secretaria académica, ayudándole a la directora a hacer algunas cosas de organizar horarios para que todos tengan maestros, para que los estudiantes tengan sus salones, sus maestros, sus horarios, todo eso. Y haciendo algunas otras cosas, también atiendo a los estudiantes en tutorías, asesorándolos y haciendo otras cosas. Me gusta mucho dar talleres para que los jóvenes y los adultos puedan aprender más sobre ellos mismos, a tener un poquito más de conciencia de quiénes son, que se conozcan más y que puedan vivir con más paz, con más tranquilidad y que se puedan llevar mejor con otras personas. Y bueno, me interesa mucho el tema de la migración. Yo he tenido pacientes, yo soy también terapeuta, soy psicóloga, psicoterapeuta y he tenido pacientes que viven en Estados Unidos y pues me he dado cuenta de algunas de sus problemáticas y algunas de sus necesidades. Entonces, por eso es que cuando la doctora María Elena me invitó a hacer este cuento, pues con gusto, ¿verdad? Y aquí estoy. Y bueno, este cuento se llama La maleta mágica. Así como lo vieron en la imagen que presentó la doctora María Elena, pues esa es una propuesta para que se lleven los migrantes a donde vayan, ¿no? Y bueno, este cuento se desarrolla en un lugar llamado Grandilandia. Es un lugar enorme, 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 enorme. Y se llama Grandilandia porque en este lugar viven unos gigantes. Ana Karen, Gael, imagínense así, los gigantes que viven ahí, que tienen unas manos enormes, una cabezota, una panzota, unas piernotas así, enormes, enormes, enormes. Imagínense todo lo que tienen que comer para que puedan llenar su cuerpo, si están enormes, 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 y además están súper bonitos, sus cabezas están así todas simpáticas, pero ¿qué creen? Que en Grandilandia hay un gran problema, muy triste, que en ese lugar no hay suficiente comida. A pesar de que es un lugar muy grande con muchos campos, pues en ese campo nada más crece un alimento que se llama ricus y está chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Ya te lo imaginaste, Ana Karen? ¿Ese lugar de Grandilandia? ¿Sí? Bueno, pues ese ricus, para poder llenar a un gigante, tenían que juntar mucho, mucho, mucho. Y lo malo es que con sus grandes manos no podían juntarlo. Entonces se la pasaban peleándose unos a otros para conseguir ese ricus. Bueno, entonces en ese lugar vivía un muchacho que iba a cumplir 18 años que se llamaba Troy. Troy era un muchacho muy soñador, muy juguetón, muy optimista, aunque a veces se desanimaba, pero él decía, no, yo creo que no debemos de estarnos peleando, necesitamos ir a otro lugar para conseguir más comida y que todos estemos más felices. Pero cuando se lo contaba a sus amigos... Sí, Gael, ¿quieres decirnos algo? Yo tengo un perrito que se llama Troy. ¿En serio? ¡Qué padre! Sí. ¿Y por qué le pusiste Troy? Es que era de un tío mío, pero lo dejo aquí. Ah, mira. Pues, ¿y tu tío a dónde se fue? En otra casa. Ah, bueno. Muy bien, pues mira, así como tu perrito, Troy, el personaje de nuestro cuento, pues era muy soñador. Me imagino que tu perrito es muy juguetón, igual Troy era súper juguetón y él soñaba. Lo más bonito de él era que soñaba y decía, no, 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 algo diferente tenemos que hacer. Pero había un muro que sus papás no lo dejaban cruzar ni a él ni a sus amigos, porque era muy peligroso, según ellos, estar del otro lado.
y tenían parte de razón, pero entonces Troy decía, tenemos que hacer algo, pero no sé qué hacer, no sé, pero algún día me va a llegar la solución. Entonces, ¿qué creen? Que un día se le apareció un duende. Imagínense un duende verde con unas grandes orejas y con brillos dorados, así como campanita, así, que le surgían todos esos brillitos. Bueno, pues que se le aparece y que le dice, Troy, aquí estoy. Oli, hola. ¿Qué crees, Troy? Te quiero comentar algo. Te quiero decir que existen dos duendes que te van a ayudar a que cumplas tu sueño. Uno se llama Opti y otro se llama Pesi. Y algún día se te van a aparecer, pero no te vayas a asustar. Hazles caso. Bueno, pues Troy fue y le contó a sus amigos y les dijo, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que se me apareció un duende bien bonito. Y me dijo que sí podía haber una nueva esperanza de que todos pudiéramos comer más. Y sus amigos le dijeron, ay, Troy, siempre soñando. No, Troy, tienes que poner los pies en la tierra. Entonces Troy se fue muy triste y cuando se fue triste empezó a pensar, no, sí es cierto, no hay una esperanza, no va a haber nada, tenemos que seguir peleándonos. Y de repente, ¿quién creen que se le apareció? De lo que le dijo el duende verde. ¿Quién creen? ¿Los duendes? Sí, pero ¿cuál de los dos? ¿Cuál crees, Ana Karen? ¿Te acuerdas cómo se llamaban los que le dijo que le iban a llegar? Ah, no, ya no te oímos. Bueno. Más o menos. A ver, uno era Opti y el otro era Pesi. ¿Cuál crees que se le apareció primero? ¿Opti? No. Opti era como de optimismo y Pesi era como de pesimismo. ¿Pesi? Pesi, porque todos sus amigos le decían, no es cierto, no va a haber nada. Entonces él se le apareció Pesi, era un duende gris, feo, con brillos así muy grises y todo, y le dijo, sí, tienes razón, y tus amigos también, no hay nada. Y además, más bien sí hay algo, pero allá viven unos enanos que se la pasan pidiéndole a los gigantes que bajen su comida y los tratan muy mal. Y entonces Troy se quedó muy triste, desanimado, y luego se encontró a otro amigo que le dijo, oye, pero ¿y si sí es cierto? Y entonces como que se animó, ¿y quién creen que apareció? Opti. Ándale, ¿cómo te imaginas a Opti, Ana Karen? ¿De qué color crees que era? ¿Amarillo? Sí, le atinaste muy bien. Era amarillo. Entonces aparece Opti como un sol, así, con muchos rayos amarillos, y le dice, Troy, no, anímate, claro que sí hay algo. Allá te van a tratar bien, tú vas a poder estar, tú tienes derecho a irte para allá, porque todos tienen derecho a irse a otro lugar, a migrar a otro lugar donde estén más contentos. Bueno, entonces, en ese momento que se le aparece otra vez el duende verde y le dice, ¿sabes qué, Troy? Hay otro duende más sabio que se llama Sabi y que representa la sabiduría de tu gente. Pero él lo tienes que encontrar cuando te vayas a la montaña y allá a la orilla del lago y que estés muy tranquilo. Bueno, pues, ¿qué creen? Que Troy se fue a la montaña, estuvo tranquilo, ¿y quién creen que se apareció? ¿Quién creen que se apareció? Sabi. ¿Un duende? Sí, un duende, Sabi, que era de muchos colores, muy, muy brillante. Y le dijo, Troy, bienvenido, ¿qué crees que te... ¿Era como un arcoíris? Exactamente, Gael. Era como un arcoíris con unos ojitos brillantes y le dijo, bienvenido, ¿qué crees? Te tengo un regalo. ¿Y qué creen que le regaló? ¿Qué se imaginan que le regaló? ¿Cómo se llama el cuento? ¿Un juguete? ¿Un qué?
un juguete. Sí, pero acuérdate cómo se llama mi cuento. ¿Ya no te Maleta mágica. Exactamente, Horacio, muy bien. Le regaló una maleta mágica que tenía un montón de cosas. Primero tenía una balanza y esa balanza le tenía que recordar a donde se fuera Troy que no todo era trabajar, que también tenía derecho a distraerse, al esparcimiento, a la diversión, no todo era nada más trabajar, 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 trabajar. Le regaló una cruz para que se acordara que a alguien más grande que él lo cuidaba, que había un ser superior, Dios, que lo cuidaba en todo momento. Y también le regaló una aplicación como esas del celular para que hablara el idioma a donde fuera. Y le regaló también una pantalla enorme, así padrísima, que se abría cuando él aplaudía, se abría la pantalla y ahí aparecían todos los derechos que tenía Troy. Padrísimo, estaba padrísimo. Y también, por último, le regaló Sí, una... porque, ¿Cómo? sí, porque Troy también tiene otras cosas que hacer, no nomás trabajar, también puede hacer otras cosas. Exacto, ¿cómo qué cosas crees que puede hacer? Puede jugar, puede cantar, bailar, otras cosas más. Exactamente, la vida no solo es trabajar y los migrantes, la gente que se va a otro país, a veces por ganar mucho dinero, descuida esas cosas que son tan padres. Entonces, en esa maleta viene todo eso y otra aplicación donde va a estar en contacto con sus amigos, sus parientes, sus hijos y todo. Entonces, pues Troy agarró su maleta mágica, se la llevó a su corazón y se regresó a Grandilandia, a donde vivía. Y de ahí le dijo a sus amigos, ¿qué creen? Ya me voy del otro lado del muro. Sus papás le dieron la bendición y se fue y se dio cuenta que allí había muchos ricos, porque había árboles enormes que los podía alcanzar con sus manotas, enormes, enormes, enormes. ¿Y qué creen que hacía? Los agarraba y los mandaba para Grandilandia. Y desde entonces, todos los que viven en Grandilandia ya no sufren de hambre ni de violencia porque ya pueden comer, se alimentan y ya son felices. Y también ya muchos que viven en Grandilandia se van al otro reino, al otro país y se ayudan mutuamente con los enanos porque le bajan la comida a los enanos y los enanos le pagan con esa comida que pueden mandar. Entonces, desde entonces, todos los que van a ir a otro lugar se llevan su maleta mágica para acordarse de sus derechos humanos. Y como dice Gael, no pasársela trabajando, trabajando y trabajando. Bueno, pues ese es el cuento que yo hice para ustedes. Espero que les haya gustado y espero que de repente ustedes también puedan estar tranquilos para que se les aparezcan los duendes y los ayuden a tomar mejores decisiones y a escuchar a su corazón. Bueno, pues muchas gracias. Gracias también por participar. Estuvo muy bonito el cuento, ma. Sí, qué bueno que te gustó, Gael. Salúdame a tu perrito. Adiós. Sí. Qué lindo cuento. Adiós. Qué lindo cuento y qué hermosa participación de los niños que nos acompañan el día de hoy. Ahora déjenme, les hago unas preguntas. ¿Ustedes creen que las personas tenemos derecho a movernos de un lugar a otro? A ver, Gael, cuéntanos, ¿tú crees que tenemos derecho de movernos a un lugar a otro? Sí. Sí. Muchas gracias, Gael. Ahora vamos a escuchar a Ana Karen. ¿Tú qué crees, Ana Karen? Que sí, porque tenemos derecho pues a viajar y a divertirnos. Ajá. O sea, el movernos de un lugar a otro, el desplazarnos, la movilidad como seres humanos, es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Entonces, las personas tienen derecho a quererse ir a vivir a otro lugar, ¿no? A ver, tenemos aquí a Gael con la mano levantada. Adelante, Gael. Sí, maestra. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí, porque también yo puedo querer a otras personas aunque no sea mi familia. Ah, bueno, ahí estás hablando de nuestras capacidades también para amar a otras personas. Muchas gracias, ¿no? Ahí, ¿quién nos va a quitar esa capacidad? Nadie. Es algo que forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no?
Ahora, las personas tenemos otros derechos humanos que se reconocen a nivel mundial, como es derecho a la salud, ¿no? A tener atención médica cuando lo necesitamos, derecho a la educación, ¿no? Derecho también a tener una vivienda. Tenemos derecho, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, a tener seguridad, ¿no? A tener una familia, a que no nos separen de ella, ¿no? ¿Cuáles derechos creen que estaban ahí en el cuento de la maleta mágica? A ver, Gael. Derecho, por ejemplo, a la salud, a la vivienda y muchas cosas más. Muchas gracias, Gael. Ya luego los conectaste. A ver, Ana Karen, cuéntanos. Pues otra vez a divertirnos, a no trabajar tanto, pues a tener tantita libertad, a divertirnos, a expresarnos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos ahora a pedirle a Lupita que nos platique un poquito de ella y que nos cuente el cuento que ella escribió. Vamos contigo, Lupita, y gracias, maestra Itzel. Hola, buenos días. Yo soy Lupita. Igual que ustedes o que la mayoría de ustedes, yo soy estudiante. Estoy estudiando la maestría en psicología y mi cuento a lo mejor no es tan bonito como el de la maestra Itzel o tan de imaginación, porque el mío está basado en una historia real. Les voy a contar una historia que pasó en una familia que yo conozco y que fue un poco difícil, pero ustedes se van a dar cuenta de cómo las cosas difíciles de pronto se pueden volver buenas, que esa es la enseñanza que yo también quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Y también quiero mencionarles que estoy en un lugar, precisamente en un lugar donde no es mi casa normalmente, hablando de migración, porque pues la migración es movernos de lugar y no solamente de país, como a veces pensamos, sino también dentro del mismo estado, dentro de Michoacán, podemos movernos. Por si escuchan ruido, es porque estoy en la ciudad de Morelia y hay mucho ruido en la ciudad de Morelia muchas veces. Eso opinamos los que venimos de otro pueblo. Les voy a empezar platicando un poquito, leyéndoles cómo entra mi cuento y de ahí yo les empiezo a platicar la historia. Mi cuento se llama El regreso de Nicolás. Cuando Nicolás tenía apenas 15 años, le fue necesario abandonar su país y mudarse a Estados Unidos, donde según le dijeron se cumplían los sueños. La situación económica de su familia no era nada buena en este momento, pues su papá acababa de morir. Entonces necesitaba con urgencia aportar dinero a su casa, pues la olla de frijoles prácticamente nunca tenía frijoles, solamente agua y alguno que otro frijol flotando. Al morir su papá, su familia quedó en una profunda tristeza y hasta el cuello de deudas. No había otra solución más que salir de aquel pequeño pueblo implorando a Dios lo dejara llegar a su destino y ganar los dólares necesarios para cubrir las deudas de su familia y también poderles brindar una mejor vida. Como ustedes oyeron entonces, Nicolás tenía apenas 15 años y ya se iba a ir de país, ya se iba a cambiar de país, se iba a ir a trabajar. Normalmente a los 15 años todavía estamos estudiando y Nicolás tuvo que dejarlo porque tenía que aportar dinero a su familia. Les voy a platicar a qué se fue a trabajar. Nicolás se fue a piscar naranjas. ¿Saben qué es piscar? ¿Qué significa la palabra piscar? ¿No? ¿Nadie? Piscar es recoger las naranjas, cortar las naranjas en los árboles para después echarlas en unas cajas grandes, muy grandes, y poderlas vender. Ellos no las venden, ellos son solamente las que los cortan. Les voy a platicar. Yo tuve oportunidad de ir a piscar naranjas y es un trabajo muy duro y muy pesado. Los morrales... ¿Mande, Gael? Yo también he ido a hacer eso. ¿Sí? ¿Tan chiquito has ido a piscar naranjas? Sí. ¿Y qué más has piscado? Mande.
¿Qué más has piscado? ¿Qué más has cortado de frutas? Manzanas y muchas cosas más. Ok. Yo pisqué naranjas y también corté uvas. Y todos esos trabajos son muy cansados porque los hacemos bajo el sol, sin ningún tipo de protección más que una gorra para tratar de cubrirnos. Entonces, las naranjas son muy pesadas, ya cuando son más de una o dos, son muy pesadas. Pues Nicolás tenía que juntar muchas de esas para que pudieran pagarle dólares y mandárselos a su familia que estaba en México y que tenía muchas deudas. Entonces, cuando él se va, después de un tiempo de hacer lo mismo y hacer lo mismo y hacer lo mismo, se cansó. Ya no le gustaba ir a trabajar. Ya ni siquiera le gustaba el jugo de naranja, porque ya aborrecía la fruta de tan pesada que era su trabajo. Y a mí no me gusta ir a la escuela. ¿Por qué no te gusta ir a la escuela, Gael? Es que me levanto a las 7 y luego tengo mucho sueño, por eso no me gusta ir, pero también para todos los días también es importante para aprender más sobre las cosas y hacernos inteligentes. Exactamente, Gael. Eso es lo que hizo también Nicolás, porque Nicolás, aunque no quería ir a trabajar, tenía que ir para poder mandarle dinero a su familia. Y al igual que tú, a mí tampoco me gusta madrugar, pero también tenemos que madrugar para ir a la escuela, aunque sea a las 7 de la mañana despertamos. Sí, porque a mí no, tampoco me gusta hacer la tarea porque hay veces que pienso que es mucha, pero pues la tengo que hacer. Exactamente, y haces bien, Gael, porque vas a tener una recompensa, así como Nicolás, porque después de que Nicolás se dio cuenta de que pues ya no quería seguir trabajando ahí, decidió regresarse a México con su familia. Pero ¿qué creen? Que cuando se regresa a México con su familia, pues se da cuenta de que de nuevo ya no tienen dinero. Y entonces se empieza a poner triste porque él ya no podía aportarles, ya no podía darles dinero como les daba antes. Y se pone triste. Cuando se puso triste, Nicolás tomó una mala decisión, que fue empezar a tomar alcohol. Y tomar alcohol no está bien. Cuando es No, porque eso es mal porque en TikTok un día vi que si fuman mucho los pulmones están bien y luego ya se te ponen negros. Exactamente, todo en exceso es malo, como nos decía el cuento de la maleta mágica. Trabajar no solo es lo único importante, también hay que divertirnos, ¿verdad? Sí. Exacto, entonces aquí, pues él empezó a tomar de más y su familia se preocupó por él. No sabían qué hacer, no sabían cómo ayudarle, pero como lo querían mucho, intentaron varias cosas, al punto que se les ocurrió hacer un negocio entre la familia. Entonces toda la familia se unió para abrir un negocio que después les empezó a ir bien, de manera que Nicolás ya no tuvo que regresar a Estados Unidos, sino que pudo estar con su familia, dejó de beber alcohol y entonces tuvo su propio negocio y pudo ganar su dinero aquí en México. De esa manera entonces su familia se volvió a unir y él dejó este vicio malo de tomar alcohol y de trabajar en exceso. Ya no estaba trabajando en exceso ni lastimando tanto su cuerpo como lo estaba lastimando en Estados Unidos. A veces es necesario, como decía Gael, cuando no quiere ir a la escuela pero tiene que ir para aprender más, a veces es necesario para nuestros familiares ir a trabajar jornadas largas, que no los vemos en un buen rato, a lo mejor no los vemos en todo el día, o puede que no los veamos en más tiempo, porque tienen que trabajar. Pero es importante que también como familiares estemos ahí para apoyarlos, para que sepan que los queremos y que nosotros también le estamos echando ganas. ¿Verdad, Gael? Si tu papá y tu mamá trabajan, tú estás estudiando, por ejemplo. Sí, porque mi mamá antes, ella me tenía, porque yo nací de ella, pero tengo una abuelita
que ella me está cuidando porque mamá tuvo que ir a trabajar y no nos podía dejar solos y no nos podía llevar allá tampoco. Exactamente. Entonces así vamos a encontrar también en el camino a más personas que nos puedan apoyar, pero que uno de nosotros, nosotras, también vamos a hacer lo que nos corresponde, vamos a estudiar. A mí ahorita me toca estudiar y estoy estudiando también. Y cuando nos toque trabajar, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar con medida, en el sentido de que no hay que excedernos en nada, porque mi aprendizaje en este cuento que les quiero dejar es la importancia de apoyarnos entre familiares y también pues de no excedernos, como les decía, en el consumo de alcohol. Nicolás tuvo una mala experiencia, su familia tuvo una mala experiencia, su papá murió. Entonces pues es difícil recuperarnos, pero no es imposible. Y si a él le tocó... Ajá. Es que yo tengo un abuelito que su papá se llamaba Chava, pero murió. Así es. Y entonces y también tengo un perrito que se llamaba Benito que estaba en la casa de mamá, pero lo que le pasó fue de que un abuelito lo dejó salir y él se atravesó a la calle y la apachurraron. Y fue triste, ¿verdad, Gael? Sí, tenía otro perrito que también era de mi abuelita, pero estaba como que ya no veía bien, no sé qué le pasó y también ya murió. Y nos pone tristes, a veces, bueno, no, eso nos pone tristes, pero tenemos que hacer más cosas para que entonces nuestra tristeza pueda pasar y podamos ayudarnos también entre la familia. ¿Vale? Entonces, ese es mi cuento, es a muy, muy grande modo para no aburrirlos, pero si tienen oportunidad, ojalá y lo puedan leer con más atención, porque por ahí les habla de cómo Nicolás, como vivía en un lugar, un pueblito, él mismo antes de irse a Estados Unidos, conseguía la comida ahí, conseguía frutas, conseguía nopales, conseguía cosas que nos da el campo. Entonces, para que lo puedan leer, ojalá que sí, y para que sepan también, porque por ahí hay una ilustración, y conozcan las cajotas de naranjas que tenemos que llenar en Estados Unidos para poder ganar algunos dólares. Entonces, esa es una historia que yo les quería compartir. Les decía, es algo personal, porque de hecho, esas imágenes las tomó mi hermano. Mi hermano trabaja piscando naranja. Por eso yo también pisqué naranja y pisqué uvas, porque ellos me llevaban. Y es muy cansado, así que mejor hay que estudiar, ¿vale? ¿Por qué Nicolás se fue a cortar naranjas en otra ciudad? ¿Quién? Perdón. ¿Por qué Nicolás se fue a otra ciudad a cortar naranjas? Ah, buena pregunta, perfecto. Porque en su pueblo no había trabajo y estaban muy endeudados. ¿Saben? Cuando prestan o cuando piden dinero prestado y no puedes pagarlo. Entonces dices, préstame 5 pesos y ya después no lo puedes pagar. Entonces él necesitaba irse a un lugar donde hubiera más trabajo y en su pueblo no había, su pueblito era chiquito. Entonces tuvo que salirse de ahí para buscar otra manera de pues encontrar dinero y poder pagar, porque si no pagaba, pues también... Ajá. Así como mi papá tenía un trabajo, pero no le daban tanto dinero, y con mi tío que se llama Johnny, se fue con él a trabajar y ahora está trabajando con él. Exactamente, tenemos que buscar, o él tuvo que buscar en este caso, un lugar donde pudiera tener más trabajo y poder pagar esas deudas. Pero fue muy buena pregunta, porque si no me hubieras preguntado nos quedábamos con la duda, no les dije, ¿verdad? Muchas gracias, Lupita, porque además nos contaste de algo lindísimo que hizo la familia de Nicolás, que es tu familia, que es generar trabajo en México. Y eso le da trabajo a más personas y hace que no se tengan que ir, porque hay la manera de sacar el dinero que necesitas desde México. Exactamente, sí, muchas gracias. Ojalá lo puedan leer. Les digo, ahí hay imágenes, un par de fotitos bonitos de las cosas que hacemos por allá en Estados Unidos, pero que efectivamente, como dice la doctora María Elena,
Lo importante es que podamos generar también pues estos espacios de trabajo aquí en México, que por eso ustedes y yo estamos estudiando para poder trabajar acá en México y no tener que ir a otro lugar a trabajar, ¿no? Pues de mi parte Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme y pues cualquier duda ustedes díganme. Gracias, doctora. Es que yo me quiero imaginar a Lupita que va a regresar a Estados Unidos, pero ya no a piscar naranjas, sino a dar conferencias o a dar clases o a trabajar con la comunidad latina en Estados Unidos, ¿no? De otra forma, ¿no? Gracias, Lupita. Y ahora vamos a invitar a Diana. Diana es la primera vez que nos acompaña en esta serie de presentaciones que hemos tenido para la Universidad Michoacana a través de este hermosísimo grupo que desde la prepa Melchor Ocampo nos abre las puertas a muchos espacios. Diana, cuéntanos de Marisa Mariposa, cuéntanos de ti y bueno, pues el público te espera, ¿no? Muchas gracias, doctora. Hola, pues muchas gracias a todos por estar aquí escuchando nuestros cuentos. Gracias por darme la oportunidad de poder platicarles un poquito de Marisa. Marisa Mariposa es una historia que está basada en las mariposas monarca. ¿Conocen a las mariposas monarca? Son muy emblemáticas aquí de Michoacán. Entonces, la mariposa monarca lo que tiene es que migra toda su vida, se basa en migración de Michoacán a Canadá, y es una travesía muy larga la que tienen estas mariposas. Pero además es muy similar a la migración pues que hacemos nosotros como humanos, que hacemos nosotros los michoacanos, o por ejemplo los centroamericanos que ahorita están aquí de paso, y por eso utilicé a la mariposa monarca, por eso quise darle voz a Marisa y a todos los migrantes a través de este cuento. ¿Y de qué nos habla el cuento? ¿Qué derechos son los que plasmaste en ese cuento? Ah, ok. Bueno, pues el cuento nos habla de un derecho que es fundamental, uno de nuestros derechos humanos, que es el derecho a la salud. Ahorita nosotros cuando nos enfermamos, cuando estamos en nuestro lugar de origen, es bien fácil que vayamos al doctor. Puede ser al seguro, al ISSSTE, incluso a un CIMI. Entonces nos sentimos mal y mamá nos lleva, no sé, al CIMI, a una consulta rápida, y tenemos nuestra medicina. Pero lo que sucede con la migración, con las personas que deciden o que por alguna razón se van a otro lugar, en el transcurso a donde llegan, si no están en su lugar de origen, y sobre todo porque no hay dinero como para pararse en un CIMI. Así que habla sobre este derecho, que es el derecho a la salud, el derecho a poder acceder a un hospital sin importar en dónde estemos, porque eso abarca nuestro derecho fundamental a la salud. Muchas gracias, Diana, y qué gusto que nos acompañes hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer a Diana sobre Marisa Mariposa. No, maestra. ¿No? No. Pues muchas gracias, Dianita. ¿Por qué no existía en el trabajo ahí donde cortaban las naranjas? Ah, ese es el cuento pasado, pero bueno, también lo que suele pasar es que hay algunas comunidades en donde pues el trabajo es muy limitado, sobre todo porque, bueno, ¿por qué no que Lupita lo diga? Acaba de desconectarse, yo creo que tenía muy mal internet. Ah. Aquí estoy, doctora. Aquí está Lupita. Sí, Perfecto. sí, Aquí estoy. Yo aquí estoy. ¿Por qué no había trabajo? ¿Sí? Sí. Ok, les platico de este pueblito. Este pueblo es muy pequeño, de hecho hay muy poquita gente en esta comunidad. Entonces la mayoría de las personas se dedica a sembrar maíz, a sembrar frijol, a sembrar calabazas, pero eso no daba lo suficiente para comer, porque la siembra es un negocio en el que a veces
te sale ganancia y a veces ya no tienes ganancia. ¿Ustedes han visto las siembras de maíz? ¿Cómo crecen las plantas de maíz? Sí, yo sí. Pero a veces por cuestiones del clima, si llueve de más, se inundan estas siembras y entonces no da lo que se invirtió, no lo regresa, no da el maíz suficiente para que pueda venderse. Además, el maíz se compra muy barato. A los productores, a nuestros productores de alimentos, se les paga muy barato por lo que siembran. Entonces, supongamos que ustedes siembran algo con 10 pesos y se los compran ustedes a 5, no les queda. Por eso es que Nicolás tuvo que salir de ahí, porque lo único que podía hacer ahí, pues era ser agricultor. No había otro oficio, ni siquiera de carpintero. Era un pueblito muy, muy pequeño. No había oficios, solamente podía ser agricultor. Y entonces, cuando eres agricultor, te tienes que esperar casi un año a que la milpa, el maíz, crezca, lo puedas vender y entonces hasta ese momento tienes dinero. ¿Contesté su pregunta? ¿Era Fátima? Era Fátima, sí. ¿Sí te contesté, Fati? Sí. Ok, vale. Muchas gracias, Lupita. Y qué importante es voltear a ver a las personas que trabajan en el campo, a reconocer su trabajo y a como sociedad pagarlo mejor, porque los que le compran a los campesinos son los que ganan mucho dinero, pero les pagan muy poquito por lo que producen, ¿no? Gracias, Lupita. Y gracias, Diana. Vamos ahora a invitar a Ulises a que nos cuente un poquito sobre el cuento que él desarrolló, el relato. Bienvenido, Ulises. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Me gusta mucho esta parte de que hoy tengamos unos invitados de lujo, unos pequeñines, que se acerquen a estos temas tan interesantes que, bueno, la doctora María Elena Rivera nos invitó, nos convocó a sacar lo mejor de nosotros en estos textos. Como ustedes ya saben, pequeñitos, la migración es un tema fascinante. Es el hecho de irnos de un lugar a otro, ¿verdad? De conocer otro lugar, de trabajar en otro lugar, de estudiar en otro lugar. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que emigrar, a lo mejor para tener un mejor trabajo o ir a otra universidad, por ejemplo, ¿no? En mi caso, pues yo soy originario de la ciudad de Puebla y pues ahora vivo en Michoacán. Entonces mis papás viven en Puebla, mis hermanos viven en Puebla. Yo tuve que emigrar para venir a estudiar la maestría precisamente a la Universidad Michoacana. Yo soy historiador y actualmente pues soy maestro de la licenciatura en pedagogía. De hecho, ahorita precisamente estoy impartiendo una clase. Tuvimos un receso con mis alumnos y me vine un ratito a platicar con ustedes y terminando me regreso otra vez con mis alumnos porque es muy interesante que ellos se preparen para que el día de mañana estén frente a las aulas con ustedes y tengan pues esa convicción de transformar nuestra sociedad, de que todo eso malo que sucede socialmente y que vemos en las noticias todos los días se transforme y cada vez tengamos una mejor sociedad con mejores seres humanos. Y yo creo que es importante mencionar que un cometido de este libro precisamente es hacer conciencia sobre la migración. Rapidito les voy a platicar de mi cuento. Mi cuento está enfocado a prestar atención, voltear a ver a las personas adultas mayores, pues que viven cerca de nosotros. Hablemos de nuestros abuelitos, de esas personas que criaron a nuestros papás, y que, bueno, nos dan mucho cariño, incluso en algunos casos viven con nosotros, ¿verdad? En la misma casa, o que los vamos a visitar a su propia casa, y que, bueno, a veces esos abuelitos lo que necesitan es nuestra atención, que los escuchemos, que nos platiquen todas esas experiencias que han vivido a lo largo de su vida, porque ellos están llenos de conocimientos, llenos de experiencias, llenos de vivencias, y lo que ellos necesitan es que nosotros
prestemos esa atención. Entonces, venga, este cuento precisamente es esa invitación que les hago a ustedes pequeños para que volteen a ver a sus papás y a sus abuelitos y los valoren y los quieran mucho, para que los escuchen, para que lleguen y les digan, abuelito, platícame, ¿cómo era tu vida cuando eras niño? ¿Cómo era tu escuela? ¿En qué se divertían? ¿En la que jugaban? Este cuento se llama La invisibilidad de ser anciano. Y como algunos de mis compañeros platicaban, no está tan dirigido para los niños, pero les voy a platicar un poquito. Resulta que este cuento yo lo escribí pensando en un personaje que yo le llamé el abuelo Sebas, y él vive en un pueblito muy bonito que se llama San Guillermo. Un pueblito como los hay en todo Michoacán, que a veces los vemos un poco solos, precisamente porque la mayoría de la gente tiene que ir a Estados Unidos a trabajar. Pero ¿qué tal cuando llegan las fiestas del pueblo? Llega la banda y llega toda la gente que vive en Estados Unidos, regresa y entonces todo se vuelve fiesta y algarabía. Bueno, pues el abuelo Sebas se fue a trabajar durante muchos años a Estados Unidos. Antes de irse a trabajar, él no tenía dinero. Trabajaba en el campo, tenía una esposa y tenía muchos hijos. Y entonces el dinero que él ganaba en el campo, pues no le alcanzaba. Y entonces tuvo la necesidad de moverse a otro lado, de irse a un lugar donde el dinero sí le alcanzara. Durante muchos años, él estuvo viajando a Estados Unidos y trabajando, como también ya mencionaban en otro cuento, en el campo, que normalmente es el lugar a donde las personas se van a trabajar porque no tienen una preparación escolar, porque a lo mejor no tuvieron la oportunidad, no hubo dinero, y entonces se fue al campo y ahí trabajó durante muchos años. Cada año regresaba a su pueblo cuando eran las fiestas, convivía con sus amigos, convivía con más gente y a veces no le ponía la atención necesaria a su familia. Y entonces el tiempo fue pasando. A veces nosotros los seres humanos pensamos que el tiempo va a ser eterno y que nosotros vamos a seguir siendo jóvenes toda la vida. Y no es así. El tiempo corre, el tiempo vuela. Y entonces para el abuelo Sebas, el tiempo voló. Y entonces cuando él se dio cuenta, pues ya no era el joven que se iba a Estados Unidos y que cruzaba el desierto y que trabajaba muchas horas bajo el sol para ganar dólares y mandarlos a México. De pronto, cuando él se vio al espejo, pues ya era una persona mayor, ya era un ancianito. Y entonces, pues resulta que un día, en su última travesía por el desierto, porque tenía que cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos, pues ya no pudo más y se desmayó. Y entonces, pues lo rescataron unas personas de muy buen corazón, lo encuentran en el desierto y lo ayudan para que pueda regresar a México, regresarse a su pueblito, a San Guillermo, donde a él le encantaba vivir. Y entonces, pues camino a su pueblo, pues empieza a reflexionar de todo lo que ha vivido, pues en toda su vida, ¿verdad? Y bueno, cuando llega, pues se encuentra en una casa súper grande, bonita, con su mosaico, una bonita camioneta en el patio, una casa con un patio enorme, muchas plantas, una sala grandota, una pantalla grandota donde podía ver su telenovela o el fútbol. Pero ¿qué creen? Ya no había nadie en esa casa. Esa casa ya estaba solita. Y entonces pues él llegó y se dio cuenta que todo había cambiado, pues que sus hijos habían crecido y que se habían ido a estudiar, unos a Morelia, otros a México, otros a Guadalajara, y ahora estaba solito. Y entonces, ¿qué hacía? Pues él tuvo una esposa, su esposa tenía muchos años, que había fallecido, y le emocionaba, pues que en algún momento sus hijos pudieran regresar a verlo. Pero tristemente, como sus hijos no generaron un cariño por el abuelito, pues no regresaban. Un día él les hizo una comida muy grande con un mole de guajolote, un arroz, mandó traer refrescos, mandó traer cervezas para hacer una gran fiesta y nadie llegó. Se le quedó toda su comida y todo su refresco y él así como muy triste porque nadie había regresado a verlo.
Las dolencias de su cuerpo, por ser una persona mayor, pues empezaron a acrecentar y él se sentía cada día más enfermo. Y un día, pues los hijos regresaron a verlo. Regresaron, platicaron con él y pues a ellos lo que les interesaba era saber a quién le iba a dejar la casa y la camioneta y todo el dinero que había juntado cuando se había ido a Estados Unidos. Entonces, pues el abuelito muy triste porque nadie lo escuchaba. Se imaginan, si sus hijos no lo veían, pues sus nietos menos. Los nietos ni lo saludaban. Entonces, imagínense lo triste que se sintió el abuelito. Entonces, este cuento nos hace pensar, pequeños, en que aunque nuestros abuelitos hayan viajado o no hayamos tenido la oportunidad de estar tan cerca de ellos, a veces hay razones poderosas por las que ellos tuvieron que salir. En este caso, para papá Sebas, él tuvo que viajar, irse a otro país para poder darle lo suficiente a sus hijos, para poder mandarlos a la escuela, para que comieran bien, para que tuvieran ropa, zapatos. Claro, tuvo que pagar el sacrificio de no estar con ellos. A él le hubiera encantado poder estar cerca de sus hijos, pero alguien tenía que proveer lo necesario. De lo contrario, pues a lo mejor no hubieran podido estudiar sus hijos o incluso hasta se hubieran muerto de hambre, ¿no? Entonces, pues la historia de papá Sebas es triste porque al final él fallece con la preocupación de que sus hijos no se ponían de acuerdo en quién se quedaba con qué cosa. Por eso, pequeñines, les invito a que si tienen un abuelito ahí cerca, platiquen, valórenlos, porque ellos, como les decía, están llenos de experiencias y que a ustedes cuando les toque en algún momento viajar a otro país, sea porque ustedes así lo quieren, porque quieren ir a conocer otra cultura, porque quieren ir a conocer otro idioma, porque quieren ir a una escuela de alto renombre, porque quieren ir a un parque como Disneylandia, por ejemplo, quieren ir a darse una vuelta, pero que sea por gusto, corazones, y no por el hecho de que tengan la necesidad de ir a trabajar porque no hay trabajo en el lugar donde viven. Es cuanto con mi cuento, pequeños. Espero les guste y es una invitación para que también lean el resto de cuentos de mis compañeros que, créanme, están fenomenales. Si todavía no saben leer, díganle a papá, mamá que les echen la mano para que les lean un cuento antes de irse a dormir. Y si ya saben leer o saben leer un poquito, pues con estos cuentos pueden practicar todavía más. Les mando un fuerte abrazo. Feliz día de la niña. Dime. A mí todos los cuentos que contaron, a mí me gustaron mucho. Qué bueno, Gael, me encanta que les guste, porque precisamente ustedes, los pequeñitos, son la semilla de un futuro en México que es promisorio cuando vemos que están en este tipo de eventos. Muchas gracias, Ulises, muchas gracias, Gael, por tu participación. Ahora vamos a invitar a Pedro a que nos relate el cuento que él escribió. Bienvenido, Pedro, adelante. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenos días a todos. Pues ahora tenemos un público muy especial, que son los niños, los jovencitos que están enlazados. Agradecerles que en su día, que probablemente les toca dedicar un poquito más a jugar y demás, convivir con sus hermanos, con otros amiguitos, se den este rato para estarnos escuchando. Bueno, pues en mi caso, obviamente, con las amenas charlas y pláticas que nos dieron los anteriores, bueno, a lo mejor el mío les parece un poquito aburrido, pero vamos a comentarles de qué se trata mi relato. Mi relato también se trata sobre mi experiencia personal y mi experiencia como niño, hijo de un bracero. Mi padre fue de esos hombres de los cuales hubo millones en México que se fueron a trabajar a los Estados Unidos. Mi padre y mi madre fueron, porque ya murieron, de origen campesino, y en ese tiempo los que se fueron a Estados Unidos, el 99% de quienes se fueron a trabajar allá eran de origen campesino.
porque para los trabajos que más requerían gente era para trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos, precisamente. Y toda esta gente se fueron porque el gobierno de Estados Unidos solicitó al gobierno de México apoyo para que enviaran muchísimos trabajadores a los campos, porque recordemos que esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Ha habido 2 guerras mundiales. La primera hace un poquito más de 200 años y la segunda hace menos de 100 años, que inició en 1942 y terminó en el 45, 46. Así es que durante esos años muchos hombres jóvenes y maduros los mandaron al frente de batalla a combatir en Europa contra los alemanes y los japoneses. Así es que por eso Estados Unidos solicitó jóvenes, hombres, no fueron mujeres, nada más hombres, a este tipo de trabajos que fue en el campo, hacer los trabajos que ya mencionaban Lupita, Diana, Ulises, sobre todo de ir a lo que le llamaban y le siguen llamando las pizcas, que es tanto sembrar, cuidar y cosechar todo lo que se produce en el campo. Y desde entonces hasta la fecha, buena parte de los migrantes mexicanos que van a los Estados Unidos se desempeñan en labores del campo. Así es que en esos años a mi padre se fue con ese fin. Trabajó durante casi 20 años en el campo. Y en ese cuento, pues yo les platico sobre cómo me sentía yo como niño, la tristeza que sentía cuando mi padre se iba a los Estados Unidos, porque él iba y venía. A estos trabajadores les llamaron trabajadores migrantes temporales. Les daban un contrato que podía durar en promedio 6 meses. A los 6 meses o bien regresaban a dar una vuelta rápida acá a la familia, o nada más salían a la frontera porque era un requisito que tenían que salir fuera de Estados Unidos y se esperaba nada más unos días en la frontera, si era el caso, y ahí mismo los volvían a recontratar, de tal manera que no llegaban a su lugar de origen, de ahí se regresaban, y en el mejor de los casos, eso sí, cada año, cada 2 años, en una de esas salidas la aprovechaban y estaban algún tiempo con sus familias y se volvían a regresar contratados. Así es que yo les relato ahí, les cuento un poquito lo que yo sentía como niño cuando mi padre se iba y la alegría también que sentía cuando regresaba, ¿no? Y lo que hacíamos con él durante el tiempo que él permanecía aquí con nosotros, con la familia, porque además en ese tiempo ya se los habrán comentado su padre, su mamá, su papá, sus abuelos, los que todavía tengan abuelitos, de que las familias pues éramos mucho más numerosas. En promedio las familias en México tenían entre 6 y 12 o más hijos. Así es que en mi caso éramos 9, éramos nada más 2 hombres, que éramos de los más chicos, y 7 hermanas. Así es que también les comento de la alegría de los obsequios que nos enviaba mi padre, ya fuese ropa, zapatos, juguetes, algunas otras cosas para mi mamá, para mis hermanas. Pues la alegría que nos daba, nos mandaba en unos que se llaman baúles, unos inmensos belices ahí, que los íbamos a recoger al ferrocarril porque él los mandaba por tren. Y la alegría también cuando él regresaba, que aparte de tenerlo aquí, de abrazarlo y todo, pues él también llegaba con regalos, y también pues eso ayudó a muchísimas familias, incluyendo a la mía, a que lográramos vivir un poquito mejor. Algunas familias de los hombres que se fueron lograron comprar una casita, lograron los que eran campesinos lograron comprar alguna parcela para tener tierras
dónde cultivar más, ya que cuando ellos regresaban, esa era la intención, de que los que eran campesinos, que eran la gran mayoría, pudieran ir invirtiendo de lo que ganaban allá para mejorar las condiciones de su tierra, comprar ganado, comprar alguna vaca, chivos, lo que ellos quisieran, lo que ellos les gustara criar en sus comunidades, en sus ranchos. Así es que eso es lo que yo les platico en este tiempo. Y aparte, las pláticas que nos daba mi padre, pues me fueron creando interés también yo de ir a Estados Unidos. Porque ya él me comentaba cómo estaban allá los campos, que llenos de naranjas, de uvas, cómo se trabajaba, y muy poquito así de los sufrimientos, ¿no? Casi lo más eran pláticas un tanto que para nosotros pues era como cuentos, ¿m? De cómo eran allá los gringos, los güeros, los pecosos y todas esas cuestiones que nos lo hacía muy interesante. Así es que eso me fue creando a mi interés de querer ir también a conocer Estados Unidos. Y así lo hice, aun cuando dejé la universidad y empecé a irme a los Estados Unidos. Claro, visité buena parte de los lugares de los cuales me había hablado mi padre y pues ya los encontré muy diferentes. Aquello que él me había dicho que eran unas grandísimas huertas de naranjas, pues ya cuando fui, pues ya eran grandes edificios o zonas residenciales, en fin, pero sí estuve ahí, lo cual para mí pues fue satisfactorio, ¿no? Haber escuchado las historias y muchos años después haber ido y haber visto en qué situaciones, en qué condiciones, cómo se habían transformado esos lugares, porque yo también fui a trabajar y estuve trabajando por allá un poquito más de 20 años. Los hijos que tengo nacieron allá y siguen allá en los Estados Unidos. Por eso cuando yo regresé, pues, empecé a trabajar con organizaciones de migrantes y creamos un buen número de familias de migrantes, creamos nuestra propia organización que todavía tenemos, que se llama Fuerza Migrantes Sin Fronteras. Y debido a eso me encontré con la doctora María Elena, que también me echó un cuento totote y me convenció de que estuviéramos aquí escribiendo estos cuentos y además con ella participamos con otros grupos de migrantes, de los exbraceros, con los viejitos de aquellas épocas que yo les hablo, también con la doctora seguimos trabajando con un grupo de ellos, tanto viejitos exbraceros de México como de Estados Unidos y otros trabajos, otros proyectos que también ahí colaboramos con ella. Así es que de eso se trata mi relato, de algo que yo viví, que yo sentí en carne propia, con tristezas, con alegrías, pero bueno, es parte de mi experiencia, es parte de lo que he vivido. Actualmente pues ya soy un trabajador retirado, ya soy un migrante, sigo de activista y eso es trabajo voluntario. Actualmente soy perito traductor, pero la mayor parte del tiempo de mi trabajo pues hago trabajo voluntario con organizaciones sociales, especialmente de migrantes y de derechos humanos. Y pues cuando quieran conocer algunas organizaciones, algunos de estos viejitos, pues pónganse de acuerdo con la doctora María Elena y visitamos ahí alguna de estas comunidades migrantes para que vean cómo viven ahora los viejitos de aquellos años. Así es que gracias por escucharnos y en esta ocasión un agradecimiento especial y he tenido un gozo extra de escuchar los relatos, la forma de contarlo de Lupita, de Diana, de Ulises, y de la maestra Itzel. Pues ella ya se nos hizo una buena costumbre que los pone a ustedes con el mejor espíritu, con su cuento de la maleta mágica. Así es que esa maleta mágica pues sigue haciendo magia cada que platicamos con quienes quieren escuchar nuestros cuentos y nuestros relatos. Gracias, doctora María Elena.
Muchas gracias, Pedro. Y pues hemos estado escuchando diferentes facetas del tema migratorio, ¿no? Hemos escuchado historias de niños, historias de hermanos de migrantes, de hijos de migrantes, de pueblos en donde pues las condiciones de vida empujan a la gente a que se vaya, y de pueblos que van también transformando sus condiciones de vida con apoyo de los migrantes que van regresando. Y yo quiero, ya para irnos despidiendo del día de hoy, quiero recorrer con ustedes el cuento, desde ver cómo se baja y lo que vamos descubriendo al abrirlo. Entonces voy a compartir pantalla. Para que me acompañen en este recorrido. Pues voy a poner ahora en la parte de abajo está la liga donde podemos bajar el libro. Le voy a dar clic. Aquí vamos a ver varios libros de migración por si quieren explorar cosas que hemos investigado, en las que hemos trabajado de temas migratorios, pero le vamos a dar un clic a la portada del libro Superando Tiempos Difíciles, Cuentos y Relatos sobre Migración y Derechos Humanos. Entonces aquí nos abre en una página que es como una biblioteca de libros, y le vamos a pedir que nos lo baje, ¿no? Entonces vamos a ver dónde podemos bajar este libro. Aquí dice Full Text Available. Aquí le vamos a dar un clic. Y entonces aquí dice View Full Text. Aquí yo quiero ver el libro completo. Le doy otro clic. Y ahí lo tengo ya, ¿no? Ahí está la portada del libro. Entonces ahora vamos a recorrerlo. Ahí ven el sello de la Universidad Michoacana, porque es un libro que tiene como casa editorial a la Universidad Michoacana. Aquí viene el índice. Justo la primera parte está dedicada a los derechos humanos, y luego viene el primer cuento, es el que nos platicaba Diana, de Marisa Mariposa. Luego sigue el de la maleta mágica, y así nos vamos a ir siguiendo los cuentos. Hay muchos, para todos los gustos. Me voy a ir adentro del libro para que vayan viendo algunas de sus ilustraciones, porque vale la pena disfrutarlas. Estos cuadros son de los derechos humanos. Me los voy a saltar, no se mareen, por favor. Voy a hacerlo todavía más rápido para ver imágenes. Aquí están de Marisa Mariposa. Vamos a buscar los duendes de la maleta mágica. Miren, ahí están. Ahí está Troy y sus dos duendes, ¿no? Ahí están las botas del señor de las botas de serpiente. Aquí están los trámites. Estos son dibujos de unos niños que están en un taller sobre temas migratorios que coordina Juramuti. Este es Paloma Lupita, la Paloma Lupita. Miren, qué hermoso hipopótamo, unos patitos papás y su patito hijito, en el cuento de Uniendo Nuestras Alas. Aquí está la hormiguita Dani, que tiene otra historia que contarnos. Juan el migrante, con su abuelito, que le está compartiendo su experiencia. Y bueno, yo creo que ya con esto tuvieron ustedes un sabor de boca de qué se tratan los cuentos, cómo son. Y la invitación pues es a que lo bajen, a que lo revisen y a que puedan disfrutar cada uno de los cuentos, y van a encontrar una página que es justo la 19, donde vienen los derechos de los niños y de las niñas. Por ejemplo, los niños y las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, a la identidad, ¿no? A saber que tienen prioridad, ¿no? Tienen derecho a participar, a la libertad de expresión, a la educación, al descanso y al esparcimiento. Quiero que revisen este cuadro y que cuando lean los cuentos, casi lo pueden recortar y ponerle un cuadrito de color o varios para que vean
cuáles derechos se ven reflejados en cada uno de los cuentos que ustedes lean. Les dejo esa tarea, invitación, que es como un juego, y regreso con ustedes. Ya no los veo, aquí estamos. Dejo de presentar y con esto, bueno, sería la despedida que tendríamos el día de hoy, a menos de que ustedes quieran hacer alguna pregunta, compartir alguna reflexión, dejarnos alguna idea. Así es que estamos con ustedes. ¿Quién quiere decir algo antes de despedirnos? No, maestra, gracias. Gracias, Gael. Estamos muy contentos de que hayas participado el día de hoy, que te hayas animado a compartir la historia de tu vida, de tu perrito, de tus abuelitos, ¿no? Con Fátima, sus preguntas, ¿no? Y con Karen también, ¿no? Sus participaciones nos han encantado y estamos muy contentos de que haya niños y niñas tan participativos en este grupo. Y por otro lado, a la doctora Nandini, gracias, ¿no? Por esta invitación, a la maestra Erika, que siempre están buscando de qué forma acercan a los investigadores con los niños y con los jóvenes, al compañero Rufino, que también ha sido anfitrión nuestro en estos espacios, pues han visto que cada una de las invitaciones ha sido muy bien recibida por los autores. Estamos muy agradecidos de la difusión que están haciendo a este libro de cuentos y pues de darles nuestro reconocimiento, nuestro cariño y despedirnos el día de hoy. Muchas gracias, doctora Marielena. Gracias a todos los asistentes. Después de estas hermosas historias y cuentos, pues nos despedimos y agradecemos su asistencia a este espacio. Le cedo la palabra a la maestra Erika. Maestra Erika, si nos quieres decir algo para despedirnos, por favor. Pues nada más, desearles un bonito fin de semana y pues muchas gracias y que seguimos trabajando. Muchas gracias, bravo. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, bonito fin de semana. Nos vemos, muchas gracias.